Bienvenidos a esta plataforma y a este curso. Espero que eh, en el desarrollo de todo esto les sea de muchísimo provecho. Así que sean todos ustedes bienvenidos nuevamente y comenzamos. El curso que vamos a implementar y vamos a dictar el día de hoy es el diplomado de psicología forense. eh, Les estaré acompañando durante todo este desarrollo del contenido a través de todos los conceptos el licenciado Orlando Araujo. Araujo, soy licenciado en psicología y la vengo ejerciendo desde el año 2013. Bueno, en resumidas cuentas, mi experiencia laboral se centra más que todo en el área de la formación académica. Yo fui docente universitario en la universidad donde yo fui graduado en el año 2015 hasta el 2017. De las particularidades que tuve en esa experiencia fue que mis clases fueron semipresenciales. La universidad donde yo trabajaba pues fue muy pionera en el tema de el ámbito del desarrollo de la educación virtual. Hoy en día he realizado facilitaciones tanto presenciales como vía online, y también he estado realizando capacitaciones a empresas, tanto en la parte presencial como en la parte de la distancia. Entonces, bueno, este es parte de mi desarrollo. Hoy en día, pues evidentemente, debido a las circunstancias que nos arropan a todos, estoy realizando el ejercicio académico formativo dentro del área online. Ok, ya entrando un poquito más del tema, empecemos entonces a hablar un poco sobre la psicología general. Fíjense que brevemente un tema con la historia. La psicología es una ciencia muy nueva, una ciencia muy reciente, pero tiene sus antecedentes históricos. Evidentemente los antecedentes históricos tienen que ver con las corrientes o las vertientes filosóficas que vienen de los principales filósofos de la antigua Grecia. Y durante todo ese proceso, pues evidentemente hay un tema de autodescubrimiento y un tema también de la parte científica, el pensamiento científico. Cuando ya llega a nuestras épocas la metodología científica como algo medible, como algo repetible, como un procedimiento fiable donde nos demuestra, donde nos da un conocimiento mucho más concreto. La psicología se hace de esas ciencias médicas, inclusive métricas por la parte de la psicología y de la estadística. Y es un tema de que se hace ciencia gracias a esa réplica de experimentos y esos resultados que fueron favorables para que fuera tomada la escuela de psicología como algo científicamente comprobable y se vuelve una ciencia bastante precisa. Bueno, ya entendiendo un poco sobre la historia de la psicología, actualmente se desprenden diferentes definiciones. Entonces vamos entonces a definir la palabra psicología. Fíjense cómo lo colocamos acá. La psicología, como la palabra etimológicamente, proviene de psico, que es la actividad mental o alma, y logos, que significa el estudio del alma o procesos mentales. Procesos mentales que tienen que ver con la capacidad de nuestro razonamiento como individuos, y también tiene que ver con el comportamiento que nosotros como individuos tenemos ante un grupo social. ¿Ok? Entonces ya tenemos una definición un poquito más precisa de lo que es la palabra psicología, que es una palabra compuesta. Distintos autores entonces le han dado diferentes conceptos a la psicología, y vamos a leer a uno. Según Rubinstein, la psicología es la ciencia que se encarga de investigar las leyes de la actividad psíquica, la cual tiene su asiento en el cerebro del hombre. Para James, en el 98,
La psicología es considerada como una ciencia que está basada en la evidencia que obtenemos mediante el análisis de comportamiento, tratando la mente y el cerebro. Para H.R. Nasser, la psicología es la ciencia que estudia los procesos y los estados conscientes, asimismo sus orígenes y sus efectos. Entonces podemos observar que se hace ciencia en la psicología cuando los procesos mentales y los comportamientos son coherentes y son medibles y también son demostrables y repetibles, porque eso es el método científico como tal, eso la hace una ciencia, la psicología, y como tal es una ciencia que es bastante nueva, bastante reciente. De hecho, la psicología se convierte en una rama de la ciencia a principios de los años 20. Y claro, evidentemente atraviesa por todo un proceso de evolución en sus conceptos. Y ya que tenemos un poquito más en torno a lo que corresponde a la ciencia, vamos a hablar un poco sobre las vertientes de la psicología a continuación. Ya llegamos a las principales vertientes de la psicología. Entonces, fíjense que la psicología es una ciencia bastante amplia porque es la que se encarga de estudiar el comportamiento del individuo en diferentes escenarios, en diferentes contextos, en diferentes ambientes. Nosotros tenemos una manera de comportarnos según sea el ambiente, nosotros nos desenvolvemos a nivel social, ¿ok? Entonces fíjense que existen diferentes ramas de la psicología, diferentes áreas de la psicología, por lo cual el profesional de la carrera, que es el psicólogo, es el donde se va a desenvolver, donde se pudiese inclusive especializar. Entonces arranquemos con la psicología clínica, que es la psicología más conocida, la psicología más tradicional, la psicología que todos, el público en general tiene conocimiento, que es la psicología que se encarga de el estudio y el análisis de trastornos emocionales y también trastornos mentales, ¿ok? El psicólogo clínico es una persona que se trabaja, se encarga de trabajar y evaluar a los pacientes dentro de un ambiente cómodo, un ambiente donde la persona pueda expresarse y donde la persona necesite, pues evidentemente, de una orientación y una evaluación. Un psicólogo clínico tiene también áreas donde se puede desempeñar. En la parte hospitalaria, el psicólogo clínico tiene un desempeño y un específico rol conjuntamente con el equipo multidisciplinario que se encarga de atender y mejorar la calidad de vida de los pacientes que se acercan al entorno hospitalario, ¿ok? Entonces, fíjese que los psicólogos trabajan no solamente de una manera individual, sino que también trabajan con el equipo multidisciplinario. Los psicólogos trabajan conjuntamente con los psiquiatras, los psicólogos clínicos, cuando se encargan de diagnosticar algún tipo de trastorno severo de conducta. Una de las áreas que también el psicólogo clínico aborda es cierto tipo de patologías o trastornos como lo es el trastorno del sueño, también el tema del el estrés y la ansiedad, es como tal uno de los muchos casos comunes que el psicólogo clínico puede tratar. También tenemos al psicólogo organizacional. El psicólogo organizacional es un individuo que se encarga de trabajar y evaluar a los trabajadores que se encuentran en un área específica en la empresa. Fíjense que ya estamos pasando de un área de trabajo que es la parte clínica a una área que es la área laboral, el área del clima laboral. El psicólogo entonces a nivel organizacional hace lo que es las evaluaciones de clima laboral y aplica ciertas medidas para la intervención y mejoramiento del desempeño de los colaboradores dentro de cada una de las áreas en una empresa. Otra también de las funciones que se encarga el psicólogo laboral es la de la captación y selección de personal idóneo para la empresa. Él evalúa, él busca los talentos, evalúa y también los capacita de manera introductoria al nuevo entorno laboral dentro de la empresa. Otra de las
funciones que tiene el psicólogo laboral es la capacitación. Esta capacitación está encargada más que todo de potencializar ya las habilidades presentes en los colaboradores y también se encarga no solamente de potenciar, sino también de explotar, mejorar cuáles son las habilidades del trabajador que se encuentra en distintas áreas o en el área que le corresponda ejecutar sus tareas como tal. También tenemos en el área educativa, ya en otro contexto, tenemos que el psicólogo educativo trabaja conjuntamente con los docentes. ¿Para qué? Para darles mejores estrategias y mejores herramientas a nivel de la formación de sus estudiantes. Durante ese desarrollo de estrategias y ese desarrollo de herramientas, el psicólogo educativo también puede hacer distintas actividades con el personal que labora dentro del colegio o dentro del instituto. También el psicólogo educativo tiene la capacidad de poder hacer capacitaciones o talleres para los padres y representantes para mejorar sus dinámicas familiares y así el niño o adolescente tenga un mejor ambiente tanto en el hogar como en la escuela para poder mejorar y desarrollar sus potencialidades. Entonces el psicólogo escolar también tiene otra tarea, que es la de hacer intervención en aquellos individuos pues, que no puedan desarrollar o que les cueste desarrollar ciertas habilidades a nivel escolar y se le da una atención aparte y se le busca las estrategias más idóneas para que esa persona pueda aprender y pueda aprobar y avanzar de grado en su desarrollo educativo. ¿Ok? Ya dentro de la parte educativa tenemos otra área que es la área comunitaria. El psicólogo comunitario en este entorno es el que está encargado más que todo de organizar, de ver las necesidades dentro de su comunidad, de dar una intervención y de dar las herramientas correspondientes para poder llevar una sana convivencia dentro del espacio. También los psicólogos comunitarios tienen una tarea muy importante que es la de dar primeros auxilios psicológicos. De repente un área donde sufre algún tipo de desastre natural o donde hubo guerra o donde hubo algún tipo de catástrofe colectiva donde todo el mundo fue afectado, el psicólogo se encarga de ir a esos espacios, atender a las personas que están en crisis y poder darles el acompañamiento, darle la guía y darle también las herramientas para que la persona pueda sobrellevar y fortalecerse ante las adversidades que se les acaban de ocurrir a nivel de comunidad. También tenemos otra figura que es la figura del psicólogo deportivo, como una área de las más destacadas. El psicólogo deportivo se encarga de mejorar el desarrollo del grupo, el desarrollo del equipo. Cuando hablamos de deportes como el fútbol o el béisbol, que son deportes que requieren de una unión entre cada uno de los miembros para un mejor desempeño del juego, pues entonces el psicólogo se encarga de darle esas herramientas, herramientas de automejoramiento y de mayor pertenencia dentro del equipo para un mayor desempeño, todo para el mejor, todo para mejorar, todo para sumar. Él trabaja conjuntamente con el equipo multidisciplinario deportivo que se encuentra dentro de los equipos. Obviamente también sus funciones están para los deportistas que atraviesan ciertas etapas de estrés o de ansiedad o inclusive depresión por alguna pérdida en una importante competencia o también cómo sobrellevar esa experiencia de victoria para mejorarse y continuar con su carrera de deportiva como tal. Fíjense entonces que el psicólogo como tal y la psicología como tal tiene distintas vertientes. Todo va a depender de qué área el psicólogo va a hacer la intervención. Puede inclusive haber especialidades. Sí, las hay, existen especialidades en cada una de las áreas. Un psicólogo se puede especializar en el área clínica,
También puede hacer en el área clínica lo que es la especialización terapéutica. Ya un psicólogo hace intervenciones terapéuticas a profundidad en el inconsciente del individuo cuando tiene las herramientas a nivel clínico. También tenemos el psicólogo organizacional y es una de las partes más importantes, el tema de hacer las especializaciones, porque eso te da la formación, la capacitación, no solamente a nivel experiencial, sino también a nivel de conocimiento. En la parte educativa, pues evidentemente los psicólogos educativos tienen las herramientas de todo lo que es el proceso y desarrollo del aprendizaje en el individuo. Y el psicólogo comunitario es aquel que se encarga mucho más allá de lo que todos podamos entender como algo altruista, es un tema de emergencia, es un tema de atención, es un tema de mucho aporte al colectivo, al dar ese aporte, a esa orientación a las personas que están en alguna situación de desastre, en situación de pobreza extrema, en situación de violencia o de donde haya adicciones, pues el psicólogo comunitario tiene esas herramientas para poder dar ese paso a la comunidad de orientar y de aportar y de sumar. El psicólogo deportivo, pues evidentemente es una persona que tiene algún tipo de formación dependiendo del área del deporte por la cual se desempeña y donde él pues da las herramientas como la disciplina, como el automejoramiento, la superación personal y la motivación correspondiente dentro de cada uno de sus participantes, sus deportistas. Entonces, bueno, ya que tenemos un poquito en claro sobre la amplia gama de áreas de acción que el psicólogo tiene dentro de su ciencia, que es la psicología, también tenemos la psicología jurídica y la psicología forense. Y vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre la una y la otra y cómo se apoyan las unas y las otras y la diferencia que corresponda. Entonces vamos a hablar a continuación un poquito más de lleno sobre el tema. Hemos hablado y conversado sobre todo lo que corresponde a las diferentes vertientes de la psicología, pues obviamente el área del derecho no puede escaparse de uno de los espacios donde el psicólogo puede hacer su intervención y su aporte dentro del equipo multidisciplinario. Entonces podemos observar que existen dos conceptos muy importantes por los cuales hay que saberlos definir, que es psicología jurídica o psicología forense. Vamos a hablar. La psicología jurídica avanza e interactúa con todas las ramas del derecho. La psicología forense alude a la actuación del clínico ante los tribunales. Entonces, la respuesta es negativa, hay una diferencia, no hay una igualdad, no hay una similitud, no es lo mismo, son distintos. ¿Qué puede suceder ahí? El psicólogo jurídico es un psicólogo que tiene una amplia gama de acción porque él puede trabajar en distintas áreas de trabajo con lo que corresponde a la parte jurídica y se relaciona con todo el equipo multidisciplinario que se encarga de hacer y realizar la investigación correspondiente del caso que está llevándose a cabo. La psicología forense, el psicólogo más bien hace una intervención muy específica con metodologías ya clínicas dentro de su espacio, dentro del espacio jurídico, se hace esa intervención. Entonces el psicólogo forense tiene la capacidad de utilizar sus herramientas de exploración y de análisis al sujeto en cuestión para poder determinar qué tipo de características pueden ocurrir en su personalidad. Evidentemente existe esa diferencia, aparte de otras que muy adelante vamos a conversar. Entonces entendemos que el psicólogo jurídico tiene diferentes amplios de acción, como la parte de peritaje, como la parte de asesoría, como la parte también de la intervención con los casos que le corresponda llevar. ¿Ok? Entonces el psicólogo clínico hace una intervención forense. ¿Por qué? Porque hace su aporte evaluativo, con herramientas evaluativas propias de la clínica dentro de ese entorno. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son esas funciones dentro de ambas especialidades y cómo podemos determinarlas.
Fíjense entonces la descripción como tal de la psicología jurídica y la forense. La psicología jurídica trabaja los fenómenos conductuales que inciden en los comportamientos de las personas con implicaciones legales mediante la utilización de los métodos propios de la psicología científica. La psicología forense como tal alude a la actuación del clínico ante los tribunales. Es la aplicación y puesta en práctica de las investigaciones y estudios del comportamiento humano que son expuestas ante el foro. Entonces fíjense que el psicólogo jurídico tiene ese fenómeno de estudio, de investigación, de cómo es el comportamiento humano dentro de el espacio jurídico, el espacio legal. Recordemos que nosotros somos seres que pertenecemos a una comunidad y nos regimos con ciertas normas y reglas de convivencia. Y según sea nuestro comportamiento, seremos apremiados o seremos penalizados dependiendo de cuáles sean los resultados de nuestro comportamiento, cómo nosotros actuamos. Y también como seres adultos y seres conscientes, pues tenemos el hecho de asumir las consecuencias de nuestros actos, de nuestro comportamiento ante ese entorno por los cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Eso es lo que nos hace ser sociales, ser civilizados, ser personas que somos de alguna manera útiles ante una comunidad o ante un entorno. ¿Okay? Cuando ya la persona comete ciertos delitos o ciertos comportamientos que lo que ocurre, incurren en penalizaciones, ahí es cuando el psicólogo jurídico hace su intervención. Como esos comportamientos que son comportamientos penales, penados, donde el individuo debe de asumir las consecuencias de sus actos, cómo el psicólogo puede hacer esa intervención y cuáles son los aportes dentro de esa intervención. Porque es un tema a nivel investigativo. No solamente el individuo como su comportamiento cambia, sino las consecuencias que el individuo le toca asumir por el comportamiento que ha venido llevando. Yo sé que suena un poquito repetitivo, pero eso es como ya un enfoque de cómo la justicia trabaja a nivel de colectivo ante nosotros. ¿Okay? Nosotros estamos regidos por unos entes con ciertos poderes que nos están dando una serie de normas, una serie de reglas por las cuales debemos apegarnos y evidentemente si nosotros nos llevamos esas normas, esas reglas, vamos a tener esas consecuencias que a la larga nos van a afectar. El psicólogo forense es aquella persona que es llamada como especialista a hacerle una evaluación a ese individuo, a esa persona que no está cumpliendo con la norma, saber si ese comportamiento es algo circunstancial o es algo que lo hace repetitivo el individuo, lo hace agresivo, lo hace de alguna manera no apto para estar en el entorno social. Entonces el psicólogo forense hace esa determinación a nivel de sus investigaciones y esos aportes los lleva al foro, al grupo de los tribunales y hace su respectiva exposición del caso, luego de hacer la investigación de lo que corresponde en todo lo que tiene que ver con tal área. Entonces ya hablando más un poco a nivel evaluativo, el psicólogo clínico tiene una manera evaluativa de llevar al paciente y el psicólogo jurídico tiene una manera evaluativa de llevar al sujeto. Fíjense entonces lo que les coloco acá. La evaluación clínica tiene como objetivo principal de su actuación poder llevar a cabo una posterior intervención terapéutica. Entonces, ¿cuál es el proceder de un psicólogo clínico cuando le llega un paciente a consulta? Le hace la entrevista, le aplica distintos test de acuerdo al motivo de consulta del paciente y luego que ya el psicólogo hace una evaluación y una impresión diagnóstica, ¿ok? Con esta impresión diagnóstica y la evaluación de los resultados de los test, ya el psicólogo tiene dos motivos de peso para poder crear un plan de intervención y ese plan de intervención es un tratamiento terapéutico al paciente. Durante ese tratamiento terapéutico
el paciente lo que se espera es que mejore o se equilibre su calidad de vida. En el caso del psicólogo forense, la evaluación forense tiene un objetivo muy diferente, que es analizar las repercusiones jurídicas, los trastornos mentales, emocionales y conductuales como consecuencia de un hecho. Entonces, un psicólogo jurídico, haciéndose valer de sus herramientas clínicas, él hace más una intervención a nivel emocional y conductual en el individuo para poder determinar si ese comportamiento que lo llevó a juicio sea un comportamiento que ese individuo lo vaya a repetir. Si de verdad el individuo fue un comportamiento casual, fortuito, por el escenario que esa persona estuvo viviendo, eso lo determina un psicólogo clínico. Otra cosa también es que el psicólogo clínico, en su evaluación, él redacta su informe, su evaluación va directamente al equipo multidisciplinario. El área donde el psicólogo clínico a nivel forense hace su evaluación es dentro de la institución jurídica, ¿ok? De la institución judicial. Todo dentro del marco penal, porque evidentemente le corresponde a ese psicólogo determinar si este paciente padece o no un trastorno mental o si ese comportamiento es un comportamiento repetitivo, si ese paciente pueda incurrir nuevamente con esos mismos hechos. Entonces ya en esta parte vamos a hablar más de lleno, entonces todo lo que tiene que ver con la diferencia entre ambas evaluaciones, entre una evaluación clínica y una evaluación forense. Fíjense ustedes en este cuadro diferencial, vamos entonces a hablar, a leerlo un poco y vamos a hacer unos ciertos comentarios al respecto de lo que como un psicólogo tiene diferencias entre sus evaluaciones según sea el caso. Entonces, fíjense ustedes, el objetivo y la evaluación, dentro de una evaluación forense y una evaluación clínica, el objetivo de la evaluación forense es ayudar a tomar decisiones judiciales. Y el objetivo de la evaluación clínica es diagnosticar y hacer un tratamiento. Evidentemente es un tema de definir y dar un esclarecimiento de un caso, si se hace una evaluación forense. En la parte clínica es más que todo evaluación y tratamiento terapéutico dentro del proceso. Tenemos una relación evaluación-sujeto, escéptica, pero con establecimiento de un rapport adecuado. En la evaluación clínica tenemos una ayuda en el contexto de una relación empática. Fíjense que un psicólogo forense se vale mucho de los test evaluativos y también se vale mucho de las entrevistas previas de los demás miembros del equipo multidisciplinario para poder determinar de que lo que el paciente o el sujeto, mejor dicho, en este caso a nivel forense, el sujeto está siendo coherente con sus evaluaciones y resultados y sus entrevistas. Evidentemente el psicólogo, esa persona pasa por muchas entrevistas con otros especialistas, como por ejemplo el médico, y se hace repetitivo el tema de las preguntas y el tema de las indagaciones como tal. Obviamente cuando hay una coherencia dentro de cada una de las entrevistas, hay unos buenos resultados y así se evita el sesgo de la manipulación del individuo ante el psicólogo dentro del proceso. Fíjense cómo todas las cosas tienen que ver más que todo con la búsqueda de la verdad de los hechos. Y en la búsqueda de la verdad de los hechos hay que hacer lo más posible que cada una de las información recabada sea coherente, concreta y confiable. En el caso de la ayuda clínica es muy diferente, ya que la persona viene de forma voluntaria y viene a pedir ayuda. Entonces la persona viene abierta, viene dispuesta a decir y a colaborar con las actividades correspondientes al desarrollo de su psicoterapia. Hay una diferencia muy clara. Entonces el psicólogo tiene mayor confiabilidad en los resultados de sus evaluaciones y de sus entrevistas cuando el paciente viene por cuenta propia.
En el caso jurídico viene más que todo por un tema de citación, siendo citado y siendo obligado a asistir y a conversar con el especialista. Entonces fíjense que el secreto profesional en la evaluación forense no se lleva. ¿Por qué no se lleva? Porque ese informe va a ir directamente al equipo y ese equipo es el que va a determinar el dictamen correspondiente. En el caso de la evaluación clínica sí se lleva una discreción profesional. ¿Por qué? Porque cada caso lleva su específico tratamiento. De hecho, cuando se expone un caso ante un gremio de profesionales o especialistas, al paciente se le protege la identidad, eh, eludiendo, evaluando, obviando su nombre, su dirección y con quién se relaciona o dónde está trabajando. Eso es para proteger su identidad. Solamente en algunos casos muy puntuales, muy específicos, se hace esa desclasificación de casos para algún tipo de estudio terapéutico específico, pero no se hace como algo obligatorio, o sea, algo obligatorio desde un principio, algo que sí sucede con el psicólogo forense, con la evaluación forense. El destino de evaluación es variable, ya que cae en manos de jueces, de abogados, de seguros, de peritos, de todo lo que corresponde y esté involucrado en el caso judicial. También tenemos que el destino de la evaluación para la evaluación clínica tiene que ver con el propio paciente. ¿Por qué? Porque el psicólogo, luego que hace su evaluación, determinó el tratamiento y el proceso de intervención con el paciente. Tenemos entonces los estándares y requisitos que son psicolegales. Y ahí se maneja un lenguaje. ¿Cómo es ese lenguaje? Cuando se hace una evaluación y un informe a nivel forense, se trata de manejar con un lenguaje que todos los miembros puedan comprender qué es lo que dice el informe o qué es lo que quiere comunicar el especialista ante cada uno de los miembros en el manejo del caso. En el caso de la evaluación clínica es un tema médico-psicológico. Quizás el psicólogo clínico en esta evaluación le corresponda la asesoría de un psiquiatra. Si de repente el psicólogo en su evaluación determinó que el paciente posee algún trastorno psiquiátrico, pues ya se apoya con el psiquiatra para que el psiquiatra le diagnostique el tratamiento correspondiente a nivel médico. Los estándares y requisitos, también tenemos las fuentes de información. Está la entrevista, están los test y está la observación como parte del proceso de la evaluación forense. Son iguales en la evaluación clínica, excepto los expedientes judiciales y el historial clínico. Los procesos y las metodologías son los mismos, lo que cambian son los resultados y la manera de redactarlo y para quién va dirigido. Esa es la diferencia. La actitud de sujeto hacia la evaluación. Existe un riesgo de simulación o disminución o engaño. Ahí es cuando, anteriormente lo venía conversando, ahí es cuando se hace la evaluación de la coherencia en el caso y en el verbatim del caso y cómo el paciente o el sujeto en este caso él hace su manipulación del caso. Evidentemente no podemos tener confianza plena en lo que el sujeto diga de buenas a primeras y es una cuestión que tenemos que cotejarla y llevarla a cabo dentro de los otros miembros del equipo. ¿Ok? En el general, los pacientes que van a consulta psicológica clínica son frontales y son sinceros. El ámbito de la evaluación, el estado mental en relación con el objeto pericial. Y en la evaluación clínica es un ámbito de evaluación global. El tipo de informe tiene que ser muy documentado en el tema de la evaluación forense, razonando técnicamente y con conclusiones que contesten la demanda judicial, ya que tiende a ser un documento legal ese informe. La breve conclusión tiene que ser, y es un documento clínico dentro del proceso de evaluación clínica. Recordemos que uno es para soporte y ejecución de la sentencia
y el otro es solamente para la ejecución de un tratamiento terapéutico con el paciente. Esa es la diferencia entre un psicólogo, entre una evaluación forense y una evaluación clínica. Es una diferencia que tiene que ver mucho en el detalle, en el escrito, en el soporte, en la fiabilidad de la información, y otro tiene que ver con la efectividad del tratamiento que el psicólogo el clínico está efectuando ante el paciente. También está la intervención en la sala de justicia. Es esperable y es de calidad de perito. No es esperable y es calidad de testigo o perito en la parte clínica. Existen dos maneras de manejar el psicólogo. Aquí está haciendo el especialista, el que hace el peritaje, el que hace la asistencia de la asesoría ante el juez. Y es cuando el juez, al escuchar lo que el perito dice, el juez determina y toma la decisión correspondiente y da el dictamen específico. ¿Ok? No es esperable que el psicólogo clínico vaya a una intervención con ningún ente judicial. Es algo muy poco común, de hecho. Sobre las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que el psicólogo a nivel forense enfrenta y el psicólogo a nivel clínico enfrenta? Un psicólogo forense tiene que ser una persona que al hacer su desarrollo de evaluativo, buscar la mayor veracidad posible dentro del informe psicológico. Por eso el psicólogo clínico tiene que apoyarse con cada uno de los especialistas que se encuentran en el equipo, sean médicos, sean abogados, sean sociólogos, sean cada uno de ellos que se encuentra en el equipo. Y eso le da una confiabilidad en el resultado, ya que el paciente, o mejor dicho, el sujeto, en este caso el sujeto puede sesgar, manipular, puede mentir, puede hacer que el proceso de averiguaciones se haga complejo, ya que todo lo que diga el sujeto y todo lo que el sujeto exprese puede no ser veraz lo que está diciendo. Y eso puede crear entonces una no confiabilidad en el resultado de la evaluación forense. Por eso es que esa es una de las grandes dificultades. Pues un psicólogo forense necesita del apoyo de su experiencia, también de su conocimiento a nivel jurídico, y también necesita del apoyo de su equipo multidisciplinario que está en su entorno. Recordemos que un paciente, o mejor dicho, un sujeto, cuando se encuentran haciendo averiguaciones, el sujeto está siendo entrevistado por diferentes especialistas. Obviamente ese tipo de entrevistas tiene una estructura muy similar y quizás el sujeto pueda manipular esa entrevista a su favor. Entonces ahí es cuando el evaluador puede hacer otras evaluaciones adicionales para terminar de determinar la veracidad de su resultado. ¿Ok? En caso del psicólogo clínico, ¿cuál es la diferencia entre el forense clínico y el psicólogo clínico? Puede pasar que el número de consultas con un paciente sea muy reducido. Puede suceder que el paciente en una evaluación clínica, el paciente vaya a consulta una primera vez, se le hace una evaluación, se le hacen sus tests, aprovechando todo el proceso de su primera intervención. Ya la segunda, el paciente ya viene con mucho más relajo a nivel de sus tensiones emocionales por el tratamiento de primera instancia que se le hace, y el paciente quizás no pase más de 6 sesiones con el psicólogo. De hecho, mi experiencia a nivel clínica me arroja que un paciente máximo va a 4 sesiones en su intervención clínica. Máximo, dentro de su proceso de evaluación y de su proceso de orientación, es muy limitado, y también está limitado el hecho de hacer un seguimiento post-evaluación, post-terapia, porque el paciente se deja de ir, deja de asistir, y pues evidentemente se hace un seguimiento, un estudio bastante complejo, llevar un récord, un registro
de cómo el paciente evolucionó luego de haber hecho su psicoterapia y luego de haber hecho su evaluación e intervención. Esas son las dificultades, pues, de lleno que se encuentra el psicólogo en ambos espacios. Entonces, eso es parte del proceso y el trabajo que el psicólogo debe de tener estrategias para poder llevar un informe más veraz y un informe claro y conciso en el tratamiento o en el resultado para dárselo al equipo multidisciplinario en lo que corresponde al área forense. Ok, hablemos pues entonces sobre cuáles son las responsabilidades y competencias del psicólogo a nivel jurídico dentro de su proceso y desarrollo de su ejercicio forense. Veamos pues, deberá prestar sus servicios profesionales de modo que aspire la excelencia por su máxima honestidad y responsabilidad en su trabajo. Debe ser una persona que pueda cumplir con las expectativas a lo cual es llamado dentro del caso. Solo prestará sus servicios profesionales en las áreas de la psicología en la que posea conocimientos, práctica y competencia. Obviamente, solamente su intervención debe estar exclusivamente soportadas en su conocimiento de su área. No meterse en las áreas de las demás personas, solamente a medida que sea un tema de asesoría, pero siempre va a estar soportado por su especialidad. Deberá comprender el contexto legal de su actuación ante los juzgados y los derechos de las personas evaluadas. Evidentemente todos, así como tenemos nuestros deberes, también tenemos nuestros derechos que nos protegen según sea el caso. Y evidentemente la persona que es entrevistada dentro del proceso forense tiene que tomarse en cuenta cuáles son sus derechos. Si sus derechos también limitan el tema de las preguntas durante la entrevista o el tema también de los test que se realicen durante la entrevista. Todo está debe estar enmarcado en el marco legal. Deberá comprender el contexto legal de su actuación ante los juzgados y los derechos de las personas evaluadas. Valorará si debe intervenir en aquellos casos que, por su naturaleza, entren en contradicción con sus valores personales o creencias morales. Y en los de tal circunstancia puede interferir en su habilidad y competencia. Aquí tiene que ver en la objetividad, ¿ok? El psicólogo forense puede evaluar un caso antes de tomarlo y saber si puede ser lo suficientemente objetivo para tomarlo y evaluar ese sujeto. Y claro, está en su derecho no tomar ese caso si el sesgo de objetividad es muy reducido. Tiene que ser una objetividad plena para que el momento de hacer la evaluación y el momento de hacer la presentación del informe sea lo más fiable posible. Entonces, el psicólogo, como competencia, él puede elegir si tomar o no tomar casos específicos dependiendo de su capacidad objetiva. Entonces, un psicólogo actúa a nivel del proceso judicial, pues hay tres formas. La primera como asesor. Aquí el psicólogo se dirige a cada uno de los miembros del equipo de multidisciplinario judicial para darle las herramientas, la información, para poder tener un mejor y mayor efectivo manejo del caso y así una mayor integración dentro del equipo. Ese tema de asesoría tiene que ver mucho con el tema de las entrevistas, porque el psicólogo forense podría necesitar que alguno de los especialistas, como el médico, le dirija ciertas preguntas o dirija la entrevista a un cierto objetivo para lograr recabar una información mayor, mucho más efectiva. También tenemos la ejecución del actuar como terapeuta. En esta ejecución se utiliza más que todo para determinar si un individuo tiene o no un trastorno mental. Aquí es un proceso bastante específico en lo que tiene que ver con el área de la psicología laboral. También tenemos como perito. Aquí el psicólogo tiene un actuar que el juez llama al especialista como perito y le da la información correspondiente a la parte de la asesoría
al juez para que el juez así pueda determinar si o no llevar cierto dictamen en dados casos que están siendo evaluados. ¿Ok? Un psicólogo como perito no puede ser el terapeuta del sujeto. ¿Por qué? Porque existe un sesgo dentro de la objetividad a la hora de dar información al juez. Esa es la diferencia entre ambos roles. Puede ser un psicólogo perito solamente en la parte informativa, sí, pero no puede ser el terapeuta del paciente. En este caso, en un caso judicial. O sea, no puede llamar el paciente, no puede llamar al psicólogo a un acto jurídico. ¿Por qué? Porque ya hay un sesgo de objetividad. Y ahí también cambia inclusive el motivo de la consulta y los roles que se llevan a cabo porque cambia el ambiente clínico a un ambiente jurídico. Bueno, tenemos que evaluar el rol protagónico del psicólogo como perito. ¿Ok? En esta parte, el psicólogo como perito tiene que llevar ciertas características para que su trabajo sea un trabajo bastante fiable. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, que el psicólogo como perito debe agrupar información y aspectos relevantes, según sea el caso. Realizar evaluaciones psicológicas valorando factores internos y externos de los individuos. Ratificar el informe realizando el juicio aportando síntomas psicológicos. Todas esas características hacen que el psicólogo como perito dé un soporte de especialista ante el juez y así pueda llevar un valor y una objetividad mayor del informe del caso que se está llevando a juicio. ¿Okay? Ese es el actuar del psicólogo en el área jurídica. Y esas son las características que un psicólogo como perito debe llevar. El perito es el especialista que es llamado a declarar. Ese llamado a declarar es para dar información para que el juez tenga la mayor objetividad a la hora de hacer un dictamen en un caso específico. ¿Cuándo se debe buscar un psicólogo a nivel pericial? Bueno, existen ciertos tipos de casos comunes por los cuales el equipo multidisciplinario pues requiere de la ayuda de un experto en la conducta humana, dentro de los cuales tenemos el caso de divorcios y custodia de menores. Fíjense que cuando existen ese tipo de separaciones, el psicólogo como perito va y evalúa a cada uno de los miembros, sea papá, sea mamá, sean los abuelos, y determina cuál de las personas es la más idónea para poder mantener al menor de edad y darle las mejores condiciones, tanto de cobijo como familia, como las mejores condiciones educativas. Esa es una de las funciones a nivel judicial, determinar con cuál de los dos miembros de la familia el menor o los menores de edad puede quedarse y pueda brindarle las mejores condiciones. También tenemos los casos de maltrato. Aquí podemos observar violencia doméstica, podemos observar violencia tanto sexual como la parte de la convivencia. Aquí el psicólogo determina qué tan maltratada está la persona. Existe también el maltrato psicológico con lo que tiene que ver con manipulaciones, con chantajes, con juegos emocionales con el individuo. Esa es una de las cosas que el psicólogo como perito puede determinar para ayudar al dictamen del juez en esos casos de maltrato. Si es o no es efectivo el dictamen ante las entes de justicia. Fíjense entonces que tenemos el conflicto en el ámbito escolar o laboral. Un psicólogo como perito puede ser llamado para determinar en la parte laboral, en el acoso o también en el moving, que es lo que tiene que ver con el acoso laboral, la sobreexigencia, también está el acoso a nivel de sexual, a nivel laboral, porque también existen lo que es la parte del abuso del poder en la parte laboral. También tenemos el acoso escolar como el bullying, que es como determina un psicólogo que un niño
es maltratado psicológicamente en la escuela por sus compañeros. Y también tenemos las secuelas psicológicas que tiene que ver con la parte de algún tipo de trauma o sufrimiento del individuo que pueda darle alguna repercusión. Este caso de secuelas psicológicas tiene que ver mucho con el estrés postraumático que el individuo vive por una situación de crisis que atraviesa. También está la parte de los accidentes, porque existen individuos que están involucrados en accidentes, pueden ser automovilísticos, accidentes laborales, accidentes de algún tipo que se encuentre involucrado el individuo y pues lo marcó emocionalmente, y eso es una de las cosas que también debe determinar el psicólogo. Evidentemente existen deportes extremos donde el individuo o el deportista está involucrado en algún tipo de accidente, pues y es algo sumamente traumático para los que presencian, como también la persona que lo sufre. Está el daño moral. El daño moral está involucrado en lo que es la difamación, lo que es las habladurías, el tema de utilizar ciertos sujetos o ciertas circunstancias para perjudicar la imagen pública de algún individuo. Entonces, eso es parte del proceso de una determinación de un caso, un daño moral. La contraperitación también es llamado el psicólogo porque de repente una de las partes está llevando un informe, un soporte, y pues el psicólogo hace una contraperitación, hace un informe él. Por ejemplo, existe la fiscalía como figura de acusadora y existe el abogado como la figura de la defensa, y puede haber una contraperitación, pues si el abogado llama a un perito como psicólogo y hacer un nuevo informe, pues evidentemente tiene que tomarse en cuenta ese tipo de contraperitación. ¿Ok? Dentro del proceso de desarrollo judicial y de desarrollo del experto como psicólogo. Final y comentarios con lo que corresponde con el desarrollo del ejercicio de la psicología forense. Sea cual fuera la evaluación del psicólogo forense, el informe pericial psicológico debe tener en evidencia contrastable y defendible, teniendo un contenido coherente y con argumentos objetivos. Así, el informe judicial tendrá relevancia para la toma de decisiones. A nivel forense, a nivel evaluativo, el psicólogo debe ser una persona que a la hora de hacer la investigación, la evaluación, las entrevistas, ya cuando lo presente ante el juez, ya ese informe esté lo suficientemente bien soportado como para que sea lo más fiable posible y lo más objetivo posible. Eso es el proceso del levantamiento de un informe. El compromiso de la evaluación forense es hacer cuantas evaluaciones y cuantas entrevistas sean posibles para que el informe sea lo más veraz, lo más confiable para poder aportar al caso. Y también, evidentemente, el trabajo en equipo es un trabajo muy fundamental. ¿Por qué? Porque le da mayor veracidad a lo que el psicólogo como tal está haciendo dentro del proceso. Ok, ya hemos finalizado todo el recorrido y desarrollado todo el contenido del curso. Espero que le haya sido de mucho provecho y le haya sido muy esclarecedor todo el tema de lo que corresponde a el desarrollo del ejercicio de la psicología forense. De igual manera, pues les dejo una guía y estén preparados para las evaluaciones que correspondan a todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esta clase. Que tengan un feliz día y estamos en contacto.